Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo a YouTube y la temporada de concursos ya va poco a poco avanzando, ya se han celebrado o se están celebrando ahora los primeros concursos de la temporada y pinta que la cosa va a ir medianamente dentro de lo normal, va a ser una temporada bonita, eso sí, siempre y cuando nos respete. Por ejemplo, ahora estamos viendo que otra vez con el tema de la gripe aviar se están volviendo a suspender exposiciones, lo que nos pasó al final de la anterior temporada, pero bueno, una temporada donde los criadores, la mayoría de ellos después de todo lo de la pandemia, pues se están volviendo a encontrar y esperemos que sea una temporada con normalidad. Y ya que viene la temporada de los concursos, me vienen muchos recuerdos a la mente. Yo quería comentaros uno especialmente, sobre todo por lo significativo que puede ser para muchos criadores. Este ejemplo. Comentábamos, por ejemplo, en el vídeo, me parece que fue en el vídeo en el que visité a un amigo criador, no sé si os acordaréis, visité a un amigo criador que había tenido un aviario muy puntero durante muchísimos años y bueno, ahora estaba en otra fase donde había dejado un poco esa ambición de los grandes concursos y se había retirado un poco, se había aislado con un criadero más pequeñito, más a su rollo, sin tanto interés por concursar. Y comentaba en ese vídeo precisamente que hay muchos criadores que les ocurre que cuando empiezan, por ejemplo, la afición, y puedes empezar de muy diversas maneras, pero empiezan muy fuerte, empiezan directamente con una línea de pájaros muy potente, de mucha calidad, y directamente desde que empiezan participan en concursos grandes, nacionales, mundiales. Puede ser un motivo para algunos criadores para perder un poco la ilusión, porque claro, al empezar tan fuerte no han ido evolucionando gradualmente con sus pájaros y lo difícil realmente es mantenerte en esos concursos grandes. Llega un momento que pegas el bajón y eso es lo que provoca que muchos criadores, pues bueno, pierdan un poco el interés, sobre todo por eso. Pero también puede ocurrir el efecto contrario y es lo que quiero hablaros en este vídeo, que es lo que me pasó a mí como ejemplo en el primer concurso en el que yo participé. Yo, en mi caso, fue un poco diferente. Cada criador empezamos en un momento diferente, ¿no? O por unas razones diferentes. Y yo en mi caso tuve una ventaja, que fue que mi padre ya era criador por aquel entonces, con lo cual yo no tuve que hacer una inversión. O sea, no tuve que hacer nada de inversión ni en cuanto a jaulas, ni en cuanto a instalaciones. En cuanto a pájaros sí, porque fui cambiando las variedades que iba criando mi padre por las que a mí realmente me gustaban, poco a poco, al principio comprando una, dos parejas, etcétera. Y otra cosa que me inculcó mucho mi padre fue el tema de que realmente es una tontería, porque considero que un criador cuando empieza puede asociarse en una federación y puede ir directamente a concursar, pero mi padre sí que me inculcó mucho la idea de que, quizá pensando en que a lo mejor era una afición pasajera y me duraría poco, que primero aprendiera un poco a criar los pájaros, aunque los tuviera sin anillas, sin estar federado, sin nada, y una vez cuando ya llevara unos años criando, ya tuviera más o menos entendida la gama, pues ya me federara, me vinculara con una asociación y empezara a participar en concursos. De esta manera yo empecé de forma gradual, es decir, lo que me planteé es primero criar mi gama durante un tiempo hasta que la tenía medianamente dominada, luego ya me federé, luego participar en el concurso de mi sociedad y luego a partir de ahí pues ir participando en concursos más importantes, siempre intentando mantener pero participar, por ejemplo, en unos años después en el regional, si tenía pájaros de calidad, subir a nacional, etcétera, etcétera. Esa evolución gradual que, como digo, hay muchos criadores que no pasan por esa fase y directamente ya cogen una línea muy competitiva de pájaros y directamente se meten a concursar a concursos grandes, nacionales o, por ejemplo, mundiales. Bueno, entonces, como mi padre me había insistido tanto en esa idea de ir creciendo poco a poco con el aviario, ir evolucionando poco a poco, pues yo ya la primera vez cuando me federé, cuando me asocié por primera vez en una asociación ornitológica, que era precisamente en la que estaba mi padre, en la que estaban también los amigos criadores de mi padre, yo ya tenía un cierto bagaje con las gamas que estaba trabajando. En concreto, trabajaba con los amarillos mosaico, que desde entonces los he ido trabajando, y trabajaba en aquel momento, que ya no los tengo, con los rojos mosaico. Con lo cual, cuando llegó ese primer concurso, que el primer concurso es un momento, desde luego, inolvidable para cualquier criador, yo digamos que ya tenía la línea, en cierta manera, trabajada durante varios años, había visto cómo iba evolucionando, cómo en ciertos cruces le venían bien para mejorar, conocía más o menos el estándar, ciertos cruzamientos le empeoraban, con lo cual llevaba un trabajo ya previo, que al llegar al concurso los pájaros ya tenían una calidad para ser de sobra competitivos en un concurso social. Pero claro, pasaban dos cosas. Primeramente y esto creo que nos pasa a muchos criadores y es bueno hasta cierto punto, muchas veces los criadores somos muy autocríticos con nuestros pájaros. Vemos nuestros pájaros, incluso a la hora de seleccionarlos ahora, después de tantos años para los concursos, y nos parecen peores de lo que son realmente, porque les vemos multitud de fallos y multitud de defectos.
Con lo cual llegas al primer concurso y además siendo un criador novato, pues todavía más defectos. ¿Cómo vas a ser tú capaz de competir con los otros criadores veteranos que hay, que llevarán muchos más años seleccionando? Y otra cosa que se da también es que cuando llegas por primera vez novato al concurso, pues la mayoría de criadores no esperan mucho de ti, no esperan mucho de la calidad de tus pájaros. Piensa que, bueno, acaba de empezar, no conoce muy bien el ambiente, poco a poco irá evolucionando. Sin embargo, llegó ese concurso y los pájaros ganaron. Me parece que obtuve 6 premios, entre los amarillos mosaicos y los rojos mosaicos. Para mí ya era un éxito, es decir, el éxito primero era participar en el concurso, que ese era el objetivo que me había fijado aquel año. Ya ni siquiera esperaba que los pájaros fueran a tener premios, fueran a tener puntuaciones tan altas. Pero claro, llega el momento en el que estás visitando la exposición, estás viendo los pájaros con tu planilla, que es un momento muy bonito de los criadores. Hay criadores que les gusta hacerlo solo, otros con más gente. Vas viendo, este pájaro tiene 89 puntos, le han quitado por esto, por esto, por esto. Este otro tiene 90, tal. Vas haciéndote un poco a la idea de cómo los ha valorado el juez. Y claro, veías que se acercaban los criadores veteranos y te iban comentando: oye, estos pájaros son de gran calidad y tal, ¿no? Y bueno, pues te llenaban de elogios y la verdad es que te hacía mucha ilusión. Pero claro, te decían, este equipo o estos pájaros tendrás que llevarlos al campeonato regional, ¿no? Era como la lógica, es decir, habías triunfado, habías tenido muy buenas puntuaciones en el concurso social, pues lo suyo es que algunos de esos pájaros de tu aviario pues fueran también al concurso regional a defender. Sin embargo, yo en aquel momento ni me había planteado esa opción, porque ya digo que el objetivo era participar en el concurso social y punto pelota. Ya habría más años para ir al regional y ir seleccionando. Y no me la había planteado, entre otras cosas, porque pensaba sinceramente que no tenía calidad suficiente para ser competitivo a nivel regional. Y claro, al final, después de que muchos me insistieron, finalmente tomé la decisión de no participar en el campeonato regional. Los pájaros solo fueron a ese concurso, al social y punto. Pero claro, sí que pude ir al concurso regional para visitar el concurso, para ver los ejemplares. Y bueno, mientras estaba pasando por las estanterías donde estaban los pájaros de mi variedad, pues me di cuenta en ese momento, y siendo muy humilde, pero me di cuenta de que casi con seguridad mis pájaros hubieran ganado el regional por calidad en aquel año. Entonces creo que esta situación sirve un poco como lección. Primeramente porque no es bueno pecar de exceso de humildad, pero tampoco autoengañarte con tus pájaros. Es decir, hay criadores que son excesivamente positivos con sus pájaros, creo que los menos, por lo menos que concursen a nivel medianamente profesional y que los tienen sobrevalorados y tal. Y luego hay otros criadores que son extremadamente autocríticos, extremadamente negativos y siempre le ven defectos. Y esto es un problema cuando ese criador no se atreve a concursar o no se atreve a ir a determinado concurso porque no considera que los pájaros tengan el suficiente nivel. Y muchas veces nos perdemos oportunidades de haber obtenido un premio importante en algún concurso. Que en mi caso fue algo secundario, porque bueno, vale que no participé en ese regional, pero bueno, no sé si al año siguiente o a los 2 años sí que pude ir y los pájaros ganaron en ese año el regional. O sea, si llevas trabajando una línea durante años no pasa nada. O sea, al final insiste con la línea y si la vas trabajando bien obtendrás seguramente premios importantes o por lo menos serás competitivo en concursos importantes. Pero sirve un poco de lección, sobre todo a criadores novatos, criadores que recién empiezan, que no tienen por qué ser peores sus pájaros que el resto de los pájaros. Es decir, si tú tienes más o menos entendido el estándar, si tú conoces más o menos las características del pájaro, has aprendido de otros muchos criadores, pues al final también puede ser competitivo un tío que acaba de empezar, que a lo mejor no tiene el bagaje de otro. Y también porque ese criador puede haberlos comprado pájaros en otra línea, sin ni siquiera en una línea importante, sin ni siquiera haberlos trabajado él y haberlos tenido premios importantes. Con lo cual, volvemos a lo mismo. No es tanto la importancia de un premio que hayas podido obtener, sino el mérito que tengas de haber trabajado esa línea y sobre todo el gran mérito que tiene el criador de mantenerse competitivo, mantenerse al máximo nivel durante muchos años, que es realmente a lo que aspiran los grandes criadores. Los grandes criadores no aspiran a ganar un mundial o ganar un campeonato nacional, sino que aspiran a su línea, a que su línea sea conocida, sea respetada entre los propios criadores del gremio. Y que si crías blanco recesivo, por ejemplo, te conozcan entre los criadores blanco recesivo por la calidad que tiene. Unas veces gana uno, otras veces gana otro, pero estar siempre ahí. Y creo que ese es el verdadero objetivo y el verdadero aprendizaje de un criador deportivo. Porque llega un momento que los premios sí están muy bien y te motivan mucho y te hacen mucha ilusión, pero el verdadero premio es ese, el mantenerte ahí y el que otros criadores que crían tu misma gama te valoren, los pájaros.
Así que nada, os deseo a todos mucha suerte en los concursos. Si habéis participado ya, espero que hayáis obtenido buenos resultados con ello. Y al final, lo bonito de los concursos es eso, aprender, aprovechar las visitas para aprender, hablar con todos los amigos que tenemos en la afición. Y si podemos obtener algún premio y ganar algo con nuestros pájaros, pues bienvenido sea. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.